Buenas tardes a todas, a todos los asistentes a este acto, y vamos a dar lugar un poco a lo que es la inauguración de estas jornadas, ¿no? Este ciclo de actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso. Y me acompañan en la mesa pues el presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, don Juan Pastor. También el profesor Blas Sánchez Dueñas, que es un poco el coordinador del ciclo, el representante de la facultad, e igualmente pues la conferenciante que nos va a dar esta primera charla o esta primera conferencia. En primer lugar, pues tengo que dar la bienvenida a todos los presentes. Yo sé que muchos de ustedes están en su casa porque son alumnos, porque son profesores de la facultad o personas que habitualmente están en ella, pero quienes lo hagan, digamos, de una manera más esporádica, pues nada, desearles que tengan una buena estancia y que aprendan, disfruten y pasen un buen rato, no solo con la actividad de hoy, sino también con las sucesivas que se van a organizar dentro de este ciclo. Para la facultad es siempre una satisfacción acoger jornadas como esta, acogerlas además en el marco de un proyecto, no de un ciclo que está patrocinado precisamente por una fundación que apoya este tipo de actividades culturales, muy en concreto literarias, poéticas, como es la Fundación Manuel Álvarez Ortega, y desde ese punto de vista pues la satisfacción tiene que ser doble, como es lógico, ¿no? Por una parte, el encontrar una fundación preocupada por la cultura y preocupada por la realización y el apoyo a este tipo de actividades, y por otra, el que se organice en este ciclo en nuestra propia facultad. Yo tengo que pedir perdón, me he colocado aquí en un extremo de la mesa, que es un poco una cosa algo poco habitual, porque es que tengo que abandonar el acto, no me puedo quedar a la charla porque tengo otro compromiso en el rectorado a continuación. De manera que he invertido un poco el orden protocolario y para poder ausentarme, y en ese sentido, pues ya les digo, les pido que me disculpen, pero es un motivo de agenda. Por mi parte, nada más, reiterarles la bienvenida. Estoy seguro de que el ciclo va a responder a las expectativas que todos ustedes tienen, y para hablarnos un poco de la propia fundación y de lo que es el ciclo, ¿no? Y el apoyo a estas actividades de carácter literario, de carácter poético, pues justamente tenemos las palabras de don Juan Pastor, del presidente de la Fundación, que se va a dirigir a continuación a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Digamos que por nuestra parte, por la parte de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, también es un orgullo y un placer estar aquí y acompañados del decano de la facultad. Y, como he dicho esta mañana en la rueda de prensa, yo no me voy a cansar de repetirlo, que la universidad ha sido la primera entidad institucional de aquí de Córdoba que ha dado el paso adelante y que nos ha ofrecido ese convenio. Hemos firmado un convenio, el año pasado se firmó un convenio marco de colaboración, y que estamos en el desarrollo de ese convenio. En el marco de ese convenio se están organizando estas actividades que este año la Fundación es por una voluntad del poeta, de Manuel Álvarez Ortega, que yo siempre he dicho desde el principio que había que conocer al otro Manuel Álvarez Ortega, que es ese, que ha donado todo su legado a la ciudad de Córdoba, ha dado a la ciudad de Córdoba el legado, y ha sido voluntad suya que la Fundación, era su voluntad, estuviese aquí en la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros, hasta ahora, en estos 2 años de recorrido, este es el primero fue en el 2017, el 2018 es el segundo año que empezamos estas actividades. Creo que hemos demostrado, tanto la Fundación como la universidad, ha demostrado que estamos aquí, estamos en ello y que estamos dispuestos a desarrollar ese convenio, por una parte, y los objetivos de la Fundación. Este año, como novedad, dentro de la programación, se ha organizado, digamos,
como 3 ciclos dentro de una jornada, dentro de un programa, dentro del programa de 2018 se han organizado como 3 ciclos distintos. Uno de ellos es el institucional, que está dentro de la universidad, que son este acto de hoy, junto con la clausura del primer tramo de todas las actividades que será en junio con Jaime Siles, y con en noviembre, 14 y 15 de noviembre, con unas jornadas que tenemos, creo que son importantes. Esa jornada va a estar Juan José Lam, va a estar José Antonio Ollera, Julio Neira, y cerrará todo el ciclo de toda la actividad del año, la va a cerrar Jean Ansé, que es uno de los grandes poetas, traductor y conocedor de la poesía contemporánea española, de los poetas del 50, ha traducido a Valente, ha traducido a todos los del 50 y, por supuesto, a Manuel Álvarez Ortega. Y vendrá a clausurar esas jornadas. Creo que eso es importante porque no solamente nos quedamos en España o en Córdoba o en Madrid, sino que nos vamos hacia Europa. Y creo que es la vocación y la idea de la Fundación. Yo siempre se lo he dicho en todos los momentos que hemos tenido esas reuniones que hemos tenido con las instituciones y tal, siempre me he manifestado que la Fundación está en Córdoba, está situada en Córdoba, y nuestra voluntad es desde Córdoba hacia afuera. O sea, no quedarnos aquí, sino hacia afuera. Creo que eso es una cosa que Manuel, ahí se nota la generosidad de Manuel Álvarez Ortega, que él tenga voluntad de hacer esto que ha hecho, de dejar la Fundación, ese legado, a la ciudad de Córdoba, sabiendo lo que realmente dejaba, porque era consciente de lo que dejaba. No hay nada que ver su archivo, no hay nada que ver sus papeles, que he tenido, digamos, como amigo y como albacea, he tenido eso creo que es un lujo, el abrir su casa y entrar en ese archivo. A mí, de verdad, que es una responsabilidad que no voy a olvidar jamás. Él me dejó esa... En fin, creo que en ese sentido hay mucho de qué hablar. Entonces, como he dicho anteriormente, los ciclos en concreto son el de institucional de la universidad. Luego, mañana se inicia la lectura, unas lecturas poéticas que se van a organizar dentro de con la colaboración de 2 librerías de la ciudad y también con el Jazz Café, que va a haber un concierto de jazz el viernes. Y el concierto de jazz no es un capricho de la Fundación, un capricho de un grupo de personas, que no, es porque Manuel Álvarez Ortega era un gran amante del jazz, un conocedor de la música, y aparte de eso tiene una colección de discos importante y unas grabaciones que ha dejado, que eso está ahí por ver, y un archivo de música, en fin. No es porque hayan dicho, mira, vamos el viernes un concierto ya, no, está justificado, dentro de digamos, del legado de Manuel Álvarez Ortega. Y luego, esos mismos poetas que van a leer aquí desde ahora en marzo, abril, mayo y junio, el día 14 de junio se inicia otro ciclo dentro de los mismos en Madrid. En Madrid se hace un acto el día 14 de junio en el Café Gijón de Madrid, que allí estará parte o casi todo el patronato, que como saben ustedes, el patronato está formado por César Antonio Molina, Jaime Siles, Antonio Colina, Fanny Rubio, también Marco Ricardo Barnatán, en fin, un representante de la familia, Alex, y también está Marga Prieto. Es decir, que creo que nada mejor representación que esa. Y en otoño, ese ciclo que se presenta y que se inicia en el Café Gijón con una placa conmemorativa que se va a poner en la mesa donde Manuel tenía su tertulia, justo al lado de la famosa tertulia de Gerardo Diego, en el Café Gijón, ahí se va a poner una placa conmemorativa, pues se inician las jornadas con la lectura de los mismos poetas que han leído aquí, con el título de 4 años después, Poetas de Córdoba en Madrid. Es decir, esa es la generosidad de Manuel y eso es digamos, lo que la Fundación ha planeado para este año. En fin, yo poco más puedo decir porque realmente yo lo que estoy contento, y supongo que él también estaría muy contento de ver este acto y de ver que su legado está en Córdoba, está muy bien situado. Ya se darán noticias de ello en su momento y se está trabajando en ello, sus cuadros, en fin. Por mi parte, dar las gracias a todos y, por supuesto, a la universidad. Y yo lo dije el otro día al rector, hoy lo he dicho en la rueda de prensa, y creo que esto le honra a la Universidad de Córdoba y le honra a Manuel Álvarez Ortega. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por comentarnos estos detalles, ¿no?, de las actividades que se van a organizar en el marco de este ciclo. Por supuesto, muchísimas gracias también por esta colaboración con la universidad. Estamos encantados de que se produzca y en estos términos de apoyo a las actividades literarias y poéticas. Y por nuestra parte nada más, declarar inaugurado este ciclo y esta sesión y dar paso al profesor Blas Sánchez para que nos presente a Fanny Rubio, a nuestra conferenciante de hoy. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes. La verdad es que es un placer, un inmenso honor, un enorme placer estar esta tarde aquí con todos ustedes y, bueno, poder presentar a la profesora Fanny Rubio, de la que seguramente, bueno, estoy viendo aquí que hay alumnos de primero y alumnos de segundo. No sé si habrán oído, es alumnos, ¿no? Y también colegas. Los colegas seguro que han oído hablar y han leído a Fanny Rubio en algunas de sus investigaciones, pero los alumnos que tenemos aquí, si no la habéis leído ya o no habéis oído hablar de ella, pues seguramente que en poquitas fechas vaya a empezar a hablar de ella, por lo que voy a decir a continuación. Creo que la universidad, como decía nuestro decano, tiene que estar satisfecha y orgullosa y tiene que agradecer a la Fundación Álvaro Ortega que nos traiga la presencia, la voz de esta catedrática de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, que está muy vinculada a Andalucía, porque ella es de Jaén, como los andaluces, ¿no?, de Miguel Hernández. Por fecha yo creo que sí. Y también a Alemania, porque, bueno, tiene muchas afinidades literarias con Alemania y también afinidades familiares, ¿no? Tiene allí una hija viviendo y eso, pues, para una madre, pues, siempre es algo importante. Como decía, Fanny Rubio es una de estas profesoras que siempre se cita cuando uno está investigando, cuando uno tiene que hacer algún trabajo de investigación sobre literatura, porque suele ser un lugar común toparse con algunas de sus numerosas investigaciones y conocer los entramados literarios gracias a sus trabajos, hecho que, como digo, es más que frecuente. Empezó ejerciendo la docencia en la Universidad de Granada y de ahí fue maestre de conferencia en la Universidad de Fez. Durante muchos años ha dirigido los cursos de Humanidades en la Universidad Complutense del Escorial y ha sido conferenciante en numerosísimas universidades, desde Salamanca, Sevilla, fundamentalmente las internacionales, ¿no?, Lisboa, Nápoles, Clermont, La Paz, Santiago de Chile, Montevideo, Rabat, Nueva York, Kansas, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a su labor docente, hay que tener en cuenta su labor profesional como articulista, porque ha colaborado en numerosos medios de comunicación escrita, entre ellos, pues, seguro que los conocen, ¿no?, en El País, Diario 16, Cambio 16, Informaciones, El Mundo, y ha colaborado también en televisión. Durante una etapa de su vida, pues dejó un poco el lado docente y se dedicó al ámbito de la gestión y fue directora del Instituto Cervantes en Roma entre 2006 y 2008. Yo creo que es una actividad no muy grata y que deja un recuerdo importante, y en el año 2009 recibió la encomienda de Isabel la Católica por la labor desempeñada al servicio de la cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Yo creo que también esta encomienda es algo que le honra, ¿no?, como persona comprometida, ¿no?, con la sociedad. En el campo de la literatura, que es lo que hoy tenemos aquí, su labor ofrece varias aristas. En primer lugar, la arista de creadora, de novelista, y tiene, pues, varias novelas publicadas, entre otras El Dios dormido, Fuegos de invierno bajo los puentes de Madrid, una trilogía compuesta por La sal del chocolate, La casa del halcón, El hijo del aire. También ha cultivado la poesía. Empezó, pues, escribiendo algunos títulos y recibiendo algunos premios poéticos. Su último librito es este, ¿no?, del año pasado, 25 poemas, que es un volumen recopilatorio, pero ha publicado también otros títulos como Retracciones en Madrid, Reverso en Granada, Retracciones y Reverso en Endymion, Madrid, Dresde, esa relación también con el mundo germánico, en Devenir, en Re menor, en Málaga, Urbes, en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, etcétera. En cuanto a las investigaciones, como decía, ha publicado más de un centenar de títulos entre libros, artículos y capítulos de libros, en unas líneas de investigación centradas principalmente en la poesía española del siglo XX. Tiene una antología, precisamente, de la poesía española contemporánea, que es un libro de referencia, también en la prensa literaria, en literatura de género y literatura de mujeres.
Entre sus aportaciones críticas, no voy a citar todos los trabajos que ha hecho, de capítulos de libros y de autores que ha trabajado, porque bueno, van desde Ramón a Juan Ramón, a Alberti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí las aportaciones críticas que ya he comentado anteriormente, que seguramente que las vaya a tener como cabecera en los próximos años. Yo diría una, que es grata para los que nos dedicamos a los estudios de género y que la consultamos siempre que tenemos que tratar el Quijote, que es el Quijote en clave de mujeres, ¿no? Que es cuando uno estudia las mujeres del Quijote, pues enseguida tiene que irse a ese trabajo colectivo, ¿no? Organizado por la profesora Fanny Rubio. La Baeza de Antonio Machado, que es otro libro también reciente. Yo, si me tuviera que quedar con uno, tengo que decir que tengo especial cariño por, creo que es su obra maestra, que es la de las revistas poéticas en España, porque es que abrió todo el campo de las revistas poéticas a todos los investigadores, y hoy, cuando se estudian las revistas poéticas desde el comienzo de la dictadura hasta los años 70, pues todo el mundo, ¿no? Cita a Fanny Rubio, todo el mundo coteja todas esas revistas que analizó en su tesis doctoral, y sigue siendo, a pesar de que ha habido trabajos posteriores, ¿no? Años después, pero bueno, la primera piedra y el primer grano se lo debemos a Fanny. Yo creo que todos los hispanistas y todos los filólogos tenemos que estar más que agradecidos por ese estudio de las revistas, ese expurgo, esos autores, etcétera, ¿no? Se editó en el año 76, pero ha tenido otras reediciones posteriormente. También ha hecho algunas ediciones, ¿no? De algunas publicaciones un poco clandestinas o muy clandestinas, ¿no? Como Pueblo cautivo, de Eugenio de Nora. Hizo también un trabajo sobre Gabriel Celaya, en el año 87, Noticias de Gabriel Celaya. Creo que otro de sus trabajos de referencia es la edición que hizo de Hijos de la Ira, de Damaso Alonso, esa pieza también, ¿no? Central de la poesía de la posguerra. También ha estudiado a Fernando Quiñones con una edición y un estudio preliminar del libro de las crónicas. Y bueno, yo creo que estos son algunos de los trabajos más importantes, quizá uno de los últimos, el Juan Ramón de Aurora de Albornoz, con todos los estudios de la profesora sobre Juan Ramón Jiménez. Y bueno, algunos de estos libros poéticos y de ensayo han sido traducidos a otras lenguas. Y bueno, yo, para terminar, porque creo que lo importante es escuchar a Fanny y lo que ella nos tenga que decir sobre esa poética de la modernidad y esa poética de la modernidad en la poesía de Álvarez Ortega, pues agradecerle su estancia aquí, su presencia aquí, y yo, como creo o me considero todavía joven profesor, ¿no? Pues darle las gracias por todo lo que nos ha legado y todo lo que nos ha ayudado a reconocernos todo ese mundo de las revistas que hoy día pues se siguen investigando y que es una fuente de información de primera mano, ¿no? Y aquí en Córdoba, con Álvarez Ortega, pues tenemos esta Aglae, ¿no? Que es otra de las revistas que todavía hay que investigar mucho y que tiene todavía muchas cosas que decirnos, como las que nos va a decir a continuación pues Fanny Rubio. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, porque no me merezco estos 10-15 minutos en que he hablado de mis trabajos, porque los trabajos se hacen y navegan y aterrizan en playas absolutamente desconocidas, ¿no? La verdad es que agradezco mucho a la universidad y a la Facultad de Filología y al decano que ha podido estar con nosotros unos momentos, porque no salgo de mi casa, es decir, siempre voy de una facultad de filología a otra facultad de filología, y estar en casa es muy agradable, Blas, porque nosotros tenemos nuestro código, tenemos nuestras líneas horizontales a través de las cuales nosotros estamos al tanto de lo que hacen los colegas en todas las partes del mundo. Los hispanistas nos han acompañado siempre en los momentos más duros, pero también tenemos nuestras líneas verticales, con lo cual nosotros somos memoria y nuestra apuesta es la palabra y nuestra apuesta es el tiempo y el espacio juntos. Digo esto y también agradeciendo a Juan Pastor, presidente del patronato al que pertenezco, al patronato Álvarez Ortega, porque la fundación se ha creado justamente porque la voluntad de un poeta fue entregar toda su vida, toda su historia, todo el fruto de su esfuerzo, toda su palabra organizada y estructurada en libros a su ciudad. Y la verdad es un motivo emocionante, porque uno va muchas veces a las ciudades a buscar trabajo, a buscar oportunidades, a buscar la suerte, la fortuna, la aventura, pero conozco pocos casos de poetas que entreguen todo lo que son a su ciudad. Es una forma absolutamente generosa de quedarse en ella por voluntad
de donación, ¿no? De donación. Y es también emocionante, doblemente emocionante. Además, si vemos el catálogo que se acaba de difundir y de distribuir entre ustedes, es precioso que la cronología, yo soy una de las obsesas de la cronología, el Cervantes virtual, como saben los alumnos y los profesores, ha impuesto las cronologías. Los editores, Espasa Calpe, nos obliga a introducir cronologías. Y en las cronologías nosotros solemos identificar los textos de publicación, pero también motivos de su historia, de sus cambios de ciudad. Y aquí tienen ustedes la cronología bibliográfica, la cronología de las palabras de Manuel Álvarez Ortega. Cuando en mi facultad celebramos los trabajos fin de máster o fin de grado, los alumnos que yo dirijo empiezan por la cronología, que no está en el catálogo de cosas a hacer, y mis compañeros en el tribunal dicen, este es alumno de Fanny Rubio, porque empieza por la cronología. Entonces, aquí tienen la cronología de las palabras de Manuel Álvarez Ortega. Y si lo observan con detenimiento, verán que es la cronología de la modernidad de Manuel Álvarez Ortega. Pero pasemos a la conferencia, porque estamos justitos de tiempo, y solo agradecerles la presencia aquí a mis queridos amigos y colegas, y a ustedes, los que no me conocían, no han sido amigos o colegas, pero que a partir de ahora lo van a ser, porque estos recuerdos son imborrables, por lo menos para mí. ¿Por qué la poética de la modernidad y la poesía de Manuel Álvarez Ortega? Se trata de interpretarlo de otra manera, de interpretar al poeta no como el poeta que va con el foco detrás, me disculpan los colegas de la fotografía, y que son recordados por los testigos como el poeta, no como el poema. El poeta se come al poema cuando va con muchos focos, muchos micrófonos, muchas improntas, muchos recorridos públicos y algunos privados, pero la gente se suele quedar, sus lectores, sus testigos, con la imagen del poeta, no con la imagen del poema. Y el caso de Manuel Álvarez Ortega es el poema. El poeta no ha querido comerse el poema, sino que ha mostrado el poema a través de su lugar oscuro y recóndito en el que escribe, en el que sueña y en el que proyecta. Por tanto, se trata de interpretar al poema, de ver el poeta en el poema, su lugar en el libro, en la obra, en el estadio biográfico, su léxico, enmarcado en sus correspondencias específicas, en contraste con la influencia de los autores de la tradición elegida. La poesía moderna actual muestra una fuerte relación con el pasado. Es un conjunto de ejes horizontales que comunican la poesía en español con la poesía escrita en otras lenguas y en otros territorios, así como con los distintos discursos existentes sincrónicamente en la sociedad de nuestro tiempo. Materiales hemerográficos, filosofía contemporánea, medios de comunicación que entran en interacción con él. La razón de esta especificidad conectada se buscó en la propia naturaleza del objeto con que operaba la literatura en su específico género poético. Sartre trató de reducir esta distancia equiparando la poesía con las artes plásticas, dada la autonomía de su lenguaje, como recientemente han manifestado determinados poetas, no exclusivamente visuales. Lo cierto es que, como definiera Yuri Lotman, para la literatura la poesía constituye un sistema de modelización secundario, por cuanto la literatura conforma un signo en el que el significante pertenece a una lengua natural que es de por sí un sistema de modelización primario. El siglo XIX nos legó dos posiciones separadas, que dieron origen a sendas corrientes secundarias de la crítica. La primera tenía una clara raíz romántica y se vinculaba sobre todo a un movimiento poético creativo de carácter posromántico, como es el simbolismo, que planteó una abierta reacción contra el historicismo y reivindicó los aspectos intuitivos y creativos de la labor del crítico. La herencia estética y crítica de Mallarmé, teórico del concepto de inutilidad de la poesía, se extendió hasta las primeras décadas del presente siglo, del siglo XX, y en el ejercicio crítico de Proust o Valéry, y en cierta forma determinó una importante corriente de la crítica europea de la primera mitad del XX, hasta la extensión y divulgación del formalismo ruso por los países occidentales. Del segundo foco de reacción surge la afirmación de la autonomía de los estudios literarios respecto de la ciencia. Con esa convicción nos situamos en la dialéctica interior de la poesía española entre final del siglo XIX y el 2000, clasicismo, simbolismo, modernismo, vanguardias, realismo intimista trascendente, realismo cotidiano,
postismos, realismo interior, possimbolismo, poesía de la experiencia. Nos hallamos entonces con una reacción especular de la poesía con su tiempo cronológico, con la dialéctica de bipolaridad estética, no solamente estética, que nos hizo distribuir históricamente a los poetas en humanizados, deshumanizados, según la clasificación de Ortega, o en arraigados y desarraigados, según Dámaso Alonso. El hito de ambas corrientes suele quedar constituido por el poeta mayor, en general, por su círculo de influencia, por sus órganos, sus revistas y su estética diferenciada, cuya fuerza difusora separa al movimiento del periodo anterior. Algunos poetas, aún los mayores, han pasado por distintos avatares a lo largo del tiempo, que ha llevado en alguna ocasión al oscurecimiento de maestros de la talla de Juan Ramón Jiménez o Emilio Prados. El hito es la resonancia en el tiempo de Antonio Machado, por ejemplo, o Federico García Lorca, por razones tanto poéticas como no exclusivamente literarias, pues el hito integra apreciaciones crítico-históricas del modernismo, nuestro primer hito estético. Reiteradamente, al igual que el concepto de vanguardia, están siendo revisados y en un primer estadio de comunicación, por ejemplo, con el Grupo Poético del 27, con dos pilares dentro del movimiento surrealista español, encabezado en la poesía iberoamericana por Pablo Neruda y César Vallejo. Uno, el hito español sobre Los Ángeles de Alberti. Otro hito español, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, al margen de vanguardistas importantes como Hinojosa, Garfias o Panero, el primero, o Prados o Cernuda. Hitos sin discusión, gracias a la bibliografía sostenida en el tiempo. Luego, la poesía pura de Guillén va a ser otro buen exponente del comienzo de un grupo poético, marcando un nuevo hito con clara prolongación posterior en la obra de José García Nieto en la posguerra y el culturalismo del grupo cántico. Ese hito vuelve a reproducirse a medida que pasan los años, con poetas que el analista Antonio García Berrio denomina herederos de una poesía que es, sobre todo, expresión de un oscuro límite cuya competencia es universal para todos los hombres, refiriéndose a esa tradición poética visionaria que arranca de Blake y Hölderlin y avanza durante el siglo XIX con Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé y con el surrealismo del siglo XX. De hecho, el poeta hito moderno se manifiesta alimentado en la eclosión de las vanguardias poéticas. Podríamos poner algunos ejemplos, pero nos basta uno. En julio de 1926, a 2 años de la publicación del primer manifiesto del surrealismo de André Breton, sale a la calle el primer número de la revista Favorables París Poema, en la imprenta española Aurora, de París, y le seguirá el segundo y último número en el mes de octubre de ese año. Juan Larrea y César Vallejo, sus principales promotores, comparten las páginas de esta revista con poetas muy próximos en amistad, como Gerardo Diego, Tristan Tzara, Vicente Huidobro, Juan Gris, Pierre Reverdí, Pablo Neruda, además de otros textos de Antonio Riquelme o Rebemont, Reverdí y otros textos que estaban vinculados a las vanguardias. Como escribe Jorge Urrutia, prologuista de la edición facsímil de la revista, y cualquiera lo puede interpretar, esta se abría con un trabajo de Juan Larrea, denominado Presupuesto Vital, que era todo un manifiesto en donde se debatía el dilema entre la inteligencia y sensibilidad, siendo la postura de Juan Larrea de eclecticismo. Esa tradición de modernidad se detiene, dando paso a la rehumanización a que las circunstancias de los años 30 obligan, o la interrupción de la guerra civil o de la guerra mundial, dando lugar al cambio por el compromiso que ya quedó plasmado en el segundo manifiesto del surrealismo de 1930, en el que las vanguardias surrealistas se ponen al servicio de la revolución. La vanguardia francesa se dispersa entre la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, y los poetas de la vanguardia española en el exilio, salvo Luis Cernuda y Juan Larrea, como bien observa Octavio Paz, transforman su escritura dentro de la propuesta rehumanizadora o neorromántica del Grupo del 27, quedando aislados como anacrónicos los aparentemente llamados ovejas negras del surrealismo o del possurrealismo en Francia y en el interior de España. Gerardo Diego, que se mantuvo siempre fiel al creacionismo, Aleixandre como maestro de la posguerra y Dámaso Alonso optando, ¿no?, por una rehumanización con cierta base surreal, en Hijos de la Ira, y los poetas de posguerra, distantes de las directrices oficiales, exceptuando a Antonio Gamoneda en su retirada transitoria dentro de España, y más tarde José Ángel Valente, desde Madrid, Francia y Suiza. Los herederos de la vanguardia en la España de posguerra
Se sitúan estratégicamente al margen de las directrices oficiales de Juan Aparicio, que repetía aquella frase de «si no hay vida literaria, se inventa». Se produce la retirada de estos poetas a sus cenáculos secretos y se asumen como poetas extraterritoriales, postistas, dentro de una estética estruendosa, possurrealistas, Cirlot y Labordeta, Miguel Labordeta, y los poetas de primera posguerra, Ángel Crespo y Manuel Álvarez Ortega. Todos ellos, curiosamente, ligados a revistas. Trinchera, revistas Trinchera, unipersonales. Postismo, Daualset, Deucalión, Poesía de España, Despacho Literario Labordeta, Deucalión Ángel Crespo, Daualset Cirlot y Postismo Ori. Manuel Álvarez Ortega con Aglaé. Recordemos, Aglaé. Como le falta el acento, unas veces decimos Aglaé y otras veces Aglaé. Recordemos la presencia de Aragón, de Luis Aragón, los poemas en el núcleo cordobés. También Ricardo Molina opta por la traducción de los poetas europeos de base surrealista en la posguerra. Aglaé era la revista entonces de un joven radicalmente independiente, dentro de un conjunto, como él dice, de muchachos difíciles, disconformes con casi todo lo existente en el mundo, con mucho idealismo y muy poco sentido de lo ideal, y que pronto cae en la cuenta de que estos nuevos poetas no representaban nada si no era en función de sus mayores inmediatos, por lo que hubo necesidad, sigo citando a Álvarez Ortega, de ampliar el campo de acción y abarcar también la obra de los que empezaban a ser considerados como los nuevos maestros. Aún así, tuvo algunos disgustos, como el escaso, dice, mérito de los poemas que llegaban a la redacción, nombres contrastados en no sé qué tabla de valores, los mismos de siempre que caían de las páginas de una revista a las páginas de otra revista. Ahí está citando indirectamente a Luis Cernuda cuando habla de los polizontes literarios. Poesía anodina, dice, uniformada por los tópicos al uso, con mucho barro por medio, mucho dios de artificio, ahí está criticando tanto la poesía romanizadora como la religiosa, mucha mentira de endecasílabos, también está criticando a los poetas garcilasistas. Consecuencia, Aglaé murió un día como nació 4 años atrás, de pronto, de aburrimiento y por deseo propio. Pero su director siguió respirando de aquella tradición interrumpida. Mientras en la posguerra se suceden distintas escisiones literarias y emerge primero la revista Escorial del Grupo Poético del 36, hasta el surgimiento de la antología consultada de Ribes en 1952, desde León se crea la revista Espadaña y la cordobesa Cántico. Ahí los poetas abrazan como refugio el estandarte culturalista. Pero un joven poeta cordobés, de la mano de la antología de Gerardo Diego, que es el volumen al que se abraza, que pone en las librerías provincianas los textos de la poesía más avanzada de la historia española del 27, interrumpida en la posguerra, Manuel Álvarez Ortega se liga poéticamente hablando a los versos de Vicente Aleixandre, de Luis Cernuda, de Juan Larrea, y decide seguir por el camino más difícil, ser traductor de los poetas europeos más importantes, Coleridge, Blake, John Donne, Hölderlin, Rilke y los surrealistas franceses. Esos fueron mis faros, dicen en las entrevistas, una de las entrevistas que concedió de las escasas. Así fue, y evidentemente, salvo Góngora y Quevedo, o Garcilaso, como aseguró Germán Labrador en uno de sus trabajos, yo añadiría Cernuda siempre y Juan Larrea siempre, los dos últimos en el exilio, Manuel Álvarez Ortega toma fuerza. De ahí que, siguiendo su cronología poética, es importante comprobar la simultaneidad de Álvarez Ortega como creador y traductor de estos faros, llamados faros, una vez que publicó los primeros libros, La huella de las cosas, Clamor de todo espacio y Hombre de otro tiempo y Exilio. Su traducción de Crónica de Saint John Perse, que comparte horario ya con Dios de un día, que es del 62, y Tiempo en el Sur, Despedida del tiempo con poesía francesa contemporánea, Oficio de los días y Reino memorable con poesía simbolista francesa, Carpe diem con la traducción de Salmos de Patrice de la Tour du Pin y Tenebrae con la antología poética de Apollinaire. Y entre el 74 y el 77 su libro Génesis con su versión del amor, la poesía de Paul Éluard y el conjunto Poesía simbolista francesa. Poemas de Lafort y la versión de Pájaros y otros poemas de Saint John Perse. Y así, Fiel infiel, escrito en el 68,
con Escrito en el Sur del 78, dando la impresión de que sus libros de poeta esperan tiempo al del traductor. Como Lilia Culpa se publica en el 84, aunque es del 62, 2 y 3 años después de que salga la versión del Gran Juego de Benjamin Peret. Y en el 82, la antología de Alfred Jarry, o como coincide el libro Gesta, 88, con la versión de la obra completa de Lautréamont. Y en los 90, Liturgia, Claustro del Día, Intratexto, Corpora Terrae, van juntas de la mano, con las versiones de Milot. En fin, no es de extrañar que por este tiempo Cipriano Torres haya llamado a Álvarez Ortega, en Cuadernos del Mediodía de Granada, el Rilke español. Pero Manuel Álvarez Ortega estaba amurallado desde tiempo atrás, desde los años 80, cuando España celebra el 4º centenario del nacimiento de Quevedo y muere Juan Larrea. Y entra en la Academia Carlos Bausoño. Nadie, o apenas nadie, reivindicaba a los poetas simbolistas y surrealistas. Cuando, no obstante, tanto Álvarez Ortega como Gamoneda, como Crespo, como Valente, trabajaban y sabían que estos poetas europeos representaban un mineral precioso, capaz de ayudar a resistir, como contrapunto de las modas, al amaneramiento o la facilidad de unos poetas que entraban por primera vez en circuitos comerciales. Por eso fue importante que Rosa María Pereda, en la antología Joven Poesía Española, también del 81, llamara la atención del poeta Álvarez Ortega como eslabón perdido de la poesía de la modernidad. Por un lado, dice, hay que reseñar el trabajo de Manuel Álvarez Ortega en su doble vertiente de traductor y poeta. Este andaluz especial, marginal, incluso al acantonado grupo cántico, es una voz en el desierto madrileño. Conserva él, en medio de la poesía social dominante, si es que se puede llamar dominio a lo que ejerce esta escuela, una coincidencia clarísima de que la poesía es lenguaje y sorpresa, de que es insólito contacto de palabras que deben ser cuidadosamente elegidas. Reencarna del surrealismo la curiosidad cultural, el sentimiento profundo y metafísico de sus contenidos, las referencias confesas y cultivadas, el sentido del azar. Hay en toda su producción un hilo de coherencia en la reescritura de viejos sentimientos, en la reelaboración de tópicos, sentimiento del amor, fugacidad del tiempo y de las cosas, presencia de la muerte, con fórmulas y palabras nuevas, y ese color pausado, contenido, andaluz, que le enlaza con la generación de los maestros y por ella directamente con la modernidad. Hasta aquí la cita de Rosa María Pereda en Joven Poesía Española. Recordemos a este propósito que Luis Cernuda decía que la sociedad moderna había decidido prescindir del elemento misterioso inseparable de la vida y, no pudiendo sondearlo, prefería aparentar que no creía en su exigencia. De la misma forma, las poéticas contemporáneas en España parecían haber adoptado una perspectiva textual y lingüística que eludía el papel de los símbolos. Esos elementos, como diría Goethe en Sobre los objetos de las artes figurativas, que transforman la palabra en idea y la idea en imagen, aunque la idea persiste sobre la imagen, Todorov. Esos instrumentos de lo sagrado que transmiten la idea de la realidad que escapa al uso comunicativo corriente del idioma, ya que escribir poesía no es otra cosa que un eterno simbolizar. Se refiere a los términos laicistas de lo divino. Lo divino y la naturaleza humana han estado relacionándose a lo largo de la historia a través de símbolos. Los poetas han elegido enunciar el caos originario de la naturaleza humana, a través del cual obtener una expresión en que naturaleza y artificio se mezclan para nunca más escindirse, con resonancia excepcional. Expone Roberto Calasso en el 2002 que Schlegel reconocía no haber sido capaz de encontrar uno mejor que el rutilante nudo de los antiguos dioses. Desde los dioses griegos, lo divino aparece como el Apolo de la aurora, de los argonautas, como explica Calasso en sus referencias al relato de Apolonio de Rodas y a otros textos de paganismo tardío. Aunque Calasso se refiere a los dioses griegos, está haciendo una buena definición de la poesía mística a partir de los comentarios de Proust acerca de Mallarmé, al decir que en Mallarmé las imágenes se pierden. Calasso 2000. Son todavía las imágenes de las cosas, porque nada seremos capaces de imaginar, sino, por así decir, los reflejos en el espejo oscuro y pulido del mármol negro. Ese mármol negro es la interioridad. Tal vez por eso, la relación de la palabra poética con lo sagrado
remite a la unidad primigenia, pues su potencia ausente procede justamente de la primera escisión. De ahí la necesidad que la palabra tiene del símbolo con el que establece una relación de diálogo con lo otro, que es en definitiva la otredad del mundo. En fin, hay muchas referencias en Octavio Paz, no puedo extenderme mucho, pero Paz analiza ya la situación de lo sagrado en el mundo actual, consciente de la ruptura entre palabra y divinidad en la sociedad contemporánea, por lo que aborda la sobrevivencia de la expresión poética desde el mundo del Renacimiento hasta mucho más tarde, en que reaparece lo divino en los ideales de los poetas románticos y experimentadores de la talla de Novalis y Mallarmé. Está delimitando el camino por el que va a optar Manuel Álvarez Ortega. En los últimos años también López Castro vuelve a plantear el problema, muy de acuerdo con Paz y con Zambrano. María Zambrano. La palabra poética, en cuanto apunta a la unidad desde la escisión, tiene el origen sagrado. En virtud de su relación simbólica, la palabra nos abre hacia lo constitutivamente trascendente, hacia un sustrato fundamental de sentido que solo puede delimitarse de forma mística. Poesía y mística disponen de una conjunción y coincidencia, un espacio para estar, una situación dialógica, gracias a la cual el yo entra en relación con el otro, con el absolutamente otro que lo constituye, a través de la sagrada palabra básica que solo puede ser dicha con la totalidad del ser. Así, el Malek o Valente vuelven sobre este tema intensamente y así remiten, y también Manuel Álvarez Ortega, a la búsqueda de esa zona oscura. No hay nada más que analizar los términos de oscuridad, de buscar a Rilke en el otro límite, de lanzar imprecaciones a la tierra, dónde está lo invisible, de recordar a Lezama Lima, la luz, con la poética de la luz, es el primer animal visible de lo invisible. Por eso, salvo escritores de la estirpe romántica y surrealista, que son la línea de Álvarez Ortega, pocos poetas contemporáneos dicen sentirse vinculados a esa convulsión. De aquellos años pretecnológicos, la obra de Álvarez Ortega, cito una, por ejemplo, Liturgia, tan cerca en el término ya a la escritura de lo sagrado, concentra los resortes y los mecanismos estilísticos y oscuros que con tanto celo presentará en nuestra lengua a los lectores jóvenes, mientras, a excepción de Caballero Bonal, que se vuelca en la novela, y de los tres maestros apartadizos, Valente, Crespo y Gamoneda, Álvarez Ortega retoma los hilos sueltos de los poetas modernos europeos del absoluto, por encima de las vanguardias, de los postismos y aún de la rehumanización en el sentido literal de la posguerra. La cita de Charles Guérin, L'amour que c'est le survie d'Alexandre Deschaux, las cenizas, que están también reiteradamente en la obra de Álvarez Ortega, abre paso a un texto que se eleva hacia el reino de nadie. Poemas en prosa de Álvarez Ortega, que pese a constatar su desconfianza hacia el futuro, ahonda en lo oscuro, incierto, dejándose llevar por una música implacable. Entrar en la sombra, otro de los términos que él prefiere, pone a salvo a Álvarez Ortega de los condicionamientos historicistas, tanto de los elementos de la proximidad como de las iluminaciones apresuradas, para dejar paso a la decadencia y al dolor como temas del texto. Ese es el papel poético disidente desde comienzos de los años 80 de Manuel Álvarez Ortega, que pasea por el camino marcado por los poetas herméticos y desplaza el papel del sujeto al de la palabra mediadora. Ese logos oscuro, zambraniano, que se abre a nueva espiritualidad. Esa es la nueva liturgia que convierte la palabra en estructura. Cito Álvarez Ortega: esta lengua de arena que escribe. Nadie habita el lugar. Donde el aire se incendia, abierta herida, solo yace el sonido de tu oscuridad. Temas que parecían pasados. La vieja palpitación del sentimiento de la muerte aguardan hoy con brío nuevo en sus textos, hacia otra luz eterna. Es escribir no ya con conocimiento, sino con hiperconocimiento, con hiperlucidez poética. Solo un poeta de esa impronta puede afirmar en una entrevista que los libros que le llegan no son nada del otro mundo, o que el panorama poético español es muy pobre, sin dejar de reconocer la propuesta cívica de tantos poetas considerados en los años 60,
muchos de los cuales lo distinguieron con su amistad y viceversa, y que en pocos años avanzaron por territorios en lo que Álvarez Ortega era ya un veterano. Solo un poeta que se separa de los grupos y los focos en auge puede ver la impresionante ladera no trabajada en el interior, con las excepciones que hemos dicho: Valente volcado en la sacralidad, Gamoneda en el hermetismo, Crespo traduciendo a Dante y a Pessoa, trabajando otra realidad, o la otra ladera de la que hablaba Dámaso Alonso al trabajar a Juan de la Cruz en la poesía española. Dialogar con los poetas que prefiere, con la tradición que ha elegido, y por ello traduce, separa su obra de los coetáneos y le ofrece un espacio de soledad que no le asusta. Lo que no impide que, a su manera, Álvarez Ortega proteste, identifique la larga herida de la posguerra que ha creado preciosidades imposibles de origen garcilasiano, pero también voces traumatizadas, aunque pretenden levantar, y aún lo consiguen socialmente, la losa de la posguerra, lo cual no es poco. Pero Álvarez Ortega sabe muy bien que expresar públicamente desde aquellos juicios críticos puede sentar mal. Lo que hace él es anticipar el cambio que otros poetas de la circunstancia realizan cuando se dan cuenta, y aún lo señalan, que los años 50 facilitaron bellos momentos de euforia que en un momento dado se vinieron abajo. Cosa, es una cita que repitió muchas veces Castellet, cosa que el taller de escritura tan exigente de Blas de Otero, por ejemplo, detecta desde sus primeros versos, compartiendo desde su casa de la Ciudad de los Poetas en Madrid, como lo haría Álvarez Ortega en el Café Gijón, largas horas de soledad poética y aún social. Recordemos que Blas de Otero fue colaborador de Aglaé, recordémoslo, y esa vinculación es muy importante, cada uno en su terreno va a terminar igual, ¿no? Como también sus poemas, poesía en prosa de los dos, tan conocidos, los puede vincular de nuevo. Pero ni Blas de Otero ni Álvarez Ortega tienen que ver con la banalización de la poesía española de su tiempo. En la poesía de ambos no hay lugares comunes, y en ambos la soledad y la sombra los protegen, y el poema se abre camino, quedando en la retaguardia el poeta. Y ambos comparten textos de poesía en prosa en sus despedidas, ¿no? que les dan fuerza para seguir en la escritura. La cita de Álvarez Ortega es: no quisimos el rito de su coronación. Fuimos a la orilla de la noche. Y si alzamos la cabeza, lejos de los címbalos y los estandartes, fue para aceptar su herencia, el adiós que nos había conmovido. Esto lo dice en acorde, que está entre los poemas del 89 y el 91, de los últimos. Creo que para hacernos una idea del tipo de poeta que tenemos entre manos, creo que tengo que terminar leyendo un poema. Y si quieren podemos hacer un coloquio y así tenemos un poquito de más margen. El poema, puesto que cita la aurora tantas veces, es ¿Quién llega desde la aurora?, ¿no? Y hay una cita de Rilke, que esta mañana con la secretaria general de la universidad, que es de alemán, hemos estado viendo la cita de Rilke, las dos, y algo así como: tierra, no es eso lo que tú quieres, que aparece invisible en nosotros. Y estaba recordando justamente a Lezama Lima, ¿no? La luz es el primer animal visible de lo invisible. Esa vocación de lo invisible lo ha sustentado en su territorio de una forma absolutamente autónoma y valiente. Y quien llega desde la aurora puede representar también esa posición, ¿no?, de Álvarez Ortega. Es de Fiel Infiel, es ya a finales de los 60. Puesto que la cita de Rilke también estaba con una interrogación que aparece invisible en nosotros. ¿Quién llega desde la aurora, que abre sus alas y, tocando la penumbra con tan justo equilibrio, se posesiona de nuestro mundo? Veo la indulgente rodilla de la luz aposentarse, las ventanas, el agua del día sobre los muros vegetales. De aguardiente y tabaco es el aire que respiramos. Descalza estás y duros cerrojos nos protegen de las sombras infernales. Falta el fuego de otro tiempo, la dulce aventura junto a la ceniza apagada.
pero el desaliento huyó de aquí y el mudo reloj señala el diálogo de nuestras manos, la proporción de noche que juntos hemos de recorrer, la harina que será negro pan en el desván de los siglos. Esta hora no nos olvidará. Sujeta a las predicciones del sueño, ronda de tierra encadenada a la sequía, toca el arrepentimiento de otra edad, de légamo y madrugada cubre su superstición. Y así, poniendo cerraduras a nuestro declinar, tapiando balcones, héroes de una batalla que ninguno ha perdido, vamos hacia el altar de la magia, donde el insomnio oficia con el disfraz de la desdicha, única verdad. Crónica de una antigua visita, tu presencia. Vistan ahora de las sedas amarillas los muros de esta abadía que nos cobija. Devolvamos el barniz a los santos que del mal nos protegen y en medio de un suicidio de mariposas taciturnas, hagamos de nuestro osario el roto espejo que lleve la imagen de nuestro amor a todos los sonámbulos del mundo. Ese poema debe ser el final de esta charla y el comienzo de nuestra conversación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me faltan unos cuantos folios. Me faltan unos cuantos folios. Gracias. Bueno, pues como ha dicho Fanny Rubio, podemos tener 5 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta pues relacionada con estos temas tan interesantes, ¿no? Esa poética de la modernidad, esa construcción de la poesía. Tan lorquiano al final, los sonámbulos del mundo, tan lorquiano de pronto, ¿no? Ese recorrido desde el simbolismo y la importancia del simbolismo y luego sus progresivas transformaciones hasta llegar al momento más álgido con las vanguardias. Y bueno, y luego también pues todo lo que supone, ¿no?, este recorrido y esta influencia, ¿no?, esta formación en Álvaro Ortega. Venga, si hay alguna pregunta. O comentario, ¿eh? Comentario. A mí me gusta, bueno, felicitarte en primer lugar por esa magnífica disertación que nos ha transmitido. Y yo quería pedirte, y también como está ahí Juan Pastor, que nos contarais alguna anécdota que habéis vivido vosotros con Manuel Álvarez Ortega, porque verdaderamente las hay muchas. Entonces, seguro que vosotros vivisteis muchas y sería pues estupendo oírlas. A ver, sí, bueno, anécdotas, hay cantidad, ¿no? Tal vez la anécdota más significativa y a lo mejor trágica a la vez es la sucesiva, durante sus dos últimos meses de vida, las sucesivas preguntas: Juan, ¿y Córdoba qué? Esa, para Córdoba. mí, Córdoba. Para mí eso significa, y además yo estoy seguro que aguantó 2 meses más, porque él murió porque decidió morir. En un momento determinado se dejó. Yo recuerdo una vez que de esos últimos meses iba a menudo a verlo, estudiamos, en fin, en todo momento, yo era el médico con él, hablaba con el médico por teléfono, hablaba cuando estaba fuera de Madrid, llamaba Manuel y yo lo notaba cómo estaba, nada más que hablar con él, y sí hablaba con el médico, en fin. Y llegó un día allá a la clínica, estaba ya en una residencia, pero una residencia no era cualquiera, una residencia que ya nos encargamos los amigos y yo concretamente de que estuviese bien y murió tal como, con la dignidad y con la grandeza que se merecía. Recuerdo un día que fui y iba a un fisio a darle masajes para que andara, para que tal, pero se negaba, decía que para qué esto, decía, perdonad la palabra, que esto es una mierda, Juan, es una mierda. Había decidido morirse porque bueno. Y me dice, estoy hablando, me dice, es que no puedo. Dice así, mira, no puedo. Estaba yo delante de él y digo, a ver, Manuel, ¿no puede o no quiere? Vete a la mierda. O sea, fue una vez muy tensa, yo me quedé parado, y él mirándonos los dos, y después de que se echamos los dos a reír. Porque realmente él le dolió mucho y yo le dije, pero ¿no puedes o no quieres?
Claro, eso a él esa expresión de Juan, vete a la mierda. O sea, es una cuestión de cómo era Manuel. O sea, de cómo era y de cómo él vivió hasta que él quiso vivir como vivió. Luego hay otra anécdota muy bonita, que cuando murió, después de muerto, yo recibí un correo, no voy a decir nombres, pero bueno, una persona que vivía fuera de España, una mujer, que fue pareja de él durante varios años, y un correo en el cual me decía que yo, se había enterado por la prensa que yo era albacea de Manuel y quería saber cómo había muerto. Yo simplemente le contesté un correo diciéndole: Manuel ha muerto con dignidad, ha muerto como se merece y en todo momento ha muerto, o sea, como cualquier ser humano, ¿no? O sea, que esa preocupación de esa persona desde fuera de España y que pregunta interesada cómo había muerto Manuel. O sea, creo que es lo que he dicho muchas veces, no se conoce al otro Manuel Álvarez Ortega, y lo he dicho al principio. Manuel ha vivido y ha muerto regalando, porque a la ciudad de Córdoba le ha dado el legado todo. Y también una cosa muy importante, que la familia está encantada de eso, porque Manuel tenía familia y la relación con la familia era muy buena, de lo contrario que se ha dicho, ¿no? O sea, la relación con la familia era vamos, muy buena y aparte yo diría que hasta exquisita. En el momento que él, ya con esto termino, ¿no? Pues si no, en el momento que él me decide en un momento determinado, cuando estábamos en Madrid, ir al notario para hacer el testamento y firmar lo que él quería, yo le dije: Manuel, tú sabes esto lo sabe tu familia, porque en aquel momento tenía 2 hermanas, no, perdón, creo que eran 3, bueno, es igual, 2 hermanas seguro, sobrinos, uno de los sobrinos que era, además hay cartas, que en su archivo han aparecido cartas con esa relación con la familia, todos los santos días le llamaban las hermanas para ver cómo estaba. Y él llegó un momento que decidió no llamar. Y yo decía: Manuel, no. Tú tienes que escuchar a tus hermanas porque tus hermanas se van a preocupar si te llaman y no te localizan. Bueno, pues en aquel momento él, es decir, perdona, se me ha ido la historia. Las hermanas. Las hermanas, sí, la donación a Córdoba. La familia. Entonces yo lo que hice fue dirigirme a la familia, hablar con ellos y decirle: mira, ¿sabéis lo de tu hermano? Y la respuesta de la familia ha sido encantadora. Por nuestra parte, Juan, es la voluntad de mi hermano y es la que nosotros queremos. Y estamos encantados de que vosotros, los amigos, os ocupéis de esto. Por eso ha sido la responsabilidad del patronato, de todos los miembros del patronato, de intentar que la obra de Manuel Álvarez Ortega, su legado, quede aquí en Córdoba. Porque yo lo repito, como he dicho esta mañana en la rueda de prensa, una vez más, el año pasado, por estas fechas, yo no estaba seguro de que esto se quedaba aquí. Pero por fin ya sí, se queda aquí, está aquí en Córdoba y estamos aquí en la universidad y creo que esto, para mí, yo ya he cumplido. Y creo que los amigos, como es el patronato, también hemos cumplido. O sea, anécdotas muchas, ya se podrán ir viendo, están los archivos ahí, están los papeles, está una carta o un texto que hay, que para mí es una joyita, que apareció entre las recetas del médico y tal igual, que eso es para mí es una cosa muy bonita. En fin, hay muchas cosas que hay que abrir, hay que ver, como dijimos aquí en esta misma sala el año pasado con la jornada, hay que abrir las cajas, y las cajas ya se están abriendo y ya se está. Luego no olvidemos su obra pictórica, ha dejado 400 cuadros, mejor o peor, pero es la obra de un poeta y de un escritor con una profundidad y con una dimensión que ha dicho Fanny, además la relación con Europa, con los grandes, es decir, creo que mi resumen y mi impresión después de todo este recorrido al lado de Manuel desde el año 80 y tantos hasta que murió y hoy día con la Fundación, es que nunca se han tomado en serio Manuel Álvarez Ortega. Lo mismo que a la Fundación cuando llegó aquí a Córdoba a decir: señores, este es el legado de Manuel Álvarez Ortega. Nunca se han tomado en serio, creo, en mi opinión personal, ya no es la mía. Pero estoy muy agradecido a Córdoba, a la ciudad, sobre todo a la universidad, y estamos aquí, bueno,
fin, no puedo más, hay cantidad de anécdotas, ¿no? Pero no quiero también capitalizar esto, ¿no? Es decir, a ver... Me habías preguntado también si yo tenía alguna. Siempre lo vi en el Gijón, siempre estaba allí. Muchas veces estaba con Umbral, porque iban mano a mano, así como Umbral hablaba sin parar, él estaba siempre callado. Su mirada era tremendamente seductora, porque esos ojazos y esa sonrisa, pero siempre callado, con lo cual no sabías qué le podías decir, porque así como con Umbral era posible dialogar o pelearse, ¿no? Pues sin embargo con Manolo era simplemente estar, porque él esperaba a que tú te pronunciaras. No se pronunciaba él, sino esperaba que te pronunciaras tú. Una vez le tuve que pedir información sobre Aglaé, cuando estaba realizando la tesis doctoral, y él quería hablar de Marruecos. Él decía, bueno, mira, Aglaé es una cosita pequeña, fue una revista de mi juventud, de Marruecos. ¿Cómo está Marruecos? Porque él había estado mucho en el norte de África, tenía unas experiencias preciosas de Tánger, de Melilla, del norte de África, y hablamos de Marruecos, de la Casbah, de los monumentos, de las playas, de la diferencia entre el Marruecos español y el Marruecos francés, de la frontera, de las lenguas. Era realmente fascinante poder estar hablando, y hablamos siempre de Marruecos, íbamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de Marruecos. Y luego también de la experiencia francesa que tuvo. También le gustaba mucho hablar, por ejemplo, de las entrevistas con Tristan Tzara o con Breton y de las manifestaciones que hacían los surrealistas contra la guerra de Marruecos, vive le Maroc, vive le Maroc. Y eso se quedaba fascinado. Hablaba de motos también, impresionantemente cosmopolita. Era un tipo absolutamente cosmopolita. A mí me gustaba por andaluz porque mantuvo el acento cordobés todo su tiempo. Y me gustaba mucho oírlo, porque yo lo tuve que perder, el acento de Jaén, porque en Marruecos yo tenía que dar clases de español a árabes que por primera vez se acercaban al español, al castellano, y no me entendían. Cuando yo hablaba en andaluz no me entendían. Y entonces el acento lo tuve que forzar. Yo me acercaba a hablar con él para escuchar el andaluz, ¿no? Que nunca perdió. Sí, la última pregunta, José María, y nos tenemos que ir ya... Yo solamente quería comentar una cosa en el terreno de la anécdota. Cuando he estado leyendo la biografía que se ha elaborado en el catálogo, me han llamado la atención dos cosas de Álvarez Ortega. Una, la cantidad de veces que mudó la residencia. Sí, porque aparece que está en Cataluña y vive allí unos años, otros años Marruecos, París, Suiza y tal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Supongo que eso le daría mucha cultura y le permitiría entrar en contacto con las lenguas y demás. Pero luego, por otro lado, también me llama la atención la cantidad de veces que rehúsa a dar conferencias y a recibir premios, incluso de Córdoba, ¿no? Entonces, yo le preguntaría concretamente a Fanny si como derivación de esa actitud vital, eso tiene algo que ver con esa estética, con esa poética que tú has tratado de limitarnos en relación a sí, llevas razón. A nosotros nos cuesta mucho trabajo porque ya tenemos la televisión que nos enseña a los poetas, ¿no? O la radio que nos da sus voces de sujetos cívicos, ¿no? Y con eso nos conformamos hasta el punto de que no necesitamos leer sus libros, ¿no? Eso está pasando desde los años 80. La poesía se parece mucho más a una especie de comercio de WhatsApp. No, de comentarios, de Twitter, de tal, y ya no vamos a los poemas, ¿no? Y yo creo que eso ya lo sabía Álvarez Ortega. Quería evitar eso, quería evitar que el poeta suplantara al poema, porque para él lo más importante de su vida era el poema. Era el poema, era poesía de poema, que diría Guillén también en un momento. Es el poema lo que nos tiene que interesar, no el poeta. El poeta puede cambiar de idea, de ideología, puede engañarnos, puede decirnos lo que hace. No nos sirve de nada. Lo que nos habla, en el fondo, es el poema. Y él lo sabía, y es el primero que lo ve. Y entonces no quiere suplantar al poema con el poeta. No quiere suplantarlo. Es impresionante su radicalidad en ese terreno, ¿eh? Es radical, absolutamente radical. No quiere prestar el poeta para nada, porque puede espantar al poema. Sí, y además es una cosa, lo que dice Fanny, él se negó, cantidad de veces se negó a entrevistas, a partir de un momento que le negó una entrevista a Rosa Pereda, concretamente, él fue fiel en ese sentido, y a partir de ese momento él se negó a dar entrevistas. Y yo he vivido que estar en su casa
y llegar a la televisión y llamar al timbre y decir, oye, Manuel, señor Manuel Ortega, tal cual. No que saber nada. Mire usted, ahí tiene mi libro, que es lo que dice Fanfani. Es su obra. Y entonces me decía, yo, Juan, que no tengo ganas de salir a la calle y que el frutero, el del kiosco, el otro... Me ha visto en televisión, el poeta, que me ha visto en televisión, no quiero. Claro. No quería. O sea, él se preocupaba de su obra, él estuvo muy claro, porque si os dais cuenta, hay dos detalles en esa cronología y en esa bibliografía que fue lo que dejó él, eso ahí es lo que plasmó. Hay una cosa, que hay mucha obra inédita de Manuel Ortega, mucha, porque aparte de lo que se ha publicado en Visor, en lo que se publicó en Tauro, y todo lo que se ha publicado en Devenir se publicó los últimos años, creo que ha sido porque había una relación muy estrecha con él, y se ha publicado bastante. Hay mucha inédita que, si ustedes se dan cuenta en la bibliografía, pone tal libro. Esto era una colección, una editorial que él creó, era él que lo hacía a mano, y editaba novenas. Es decir, ustedes se dan cuenta ahí que pone novenas, son cantidad de obra que tiene editada, pero novenal, pero difundida, porque se la daba a los amigos, algunos de ellos personalizadas, además hacía 20 ejemplares, 30 ejemplares, él los confeccionaba, los montaba, porque era un amante de la impresión, era un maniático de la impresión. A mí me ha enseñado mucho en ese sentido, en ese campo, ¿no? Ahí por eso congeniamos tanto él y yo, porque teníamos la misma pasión por lo que es la impresión, por lo que es la edición. En fin, creo que, no sé, la grandeza de él no le importaba para nada, y yo creo que, al contrario de lo que la gente ha pensado, que era un ogro, que era no sé qué, que era bueno, Manuel Ortega era un corazón muy grande y era un hombre muy respetuoso. Jamás le he visto yo hablar mal de nadie. Que a lo mejor esto me puede decir mucha gente, Juan, tú te equivocas, pues no. Cuando se le preguntaba así, cuando tú le preguntabas, oye, fulanito, bueno, y decía, oye, a ver, ¿quieres que te diga la verdad? Mira, entonces daba su argumento. Pero había que digamos, provocarlo, que es la famosa anécdota, que hay muchas anécdotas por ahí, una de ellas es con Busoño, yo no voy a decir, ya está corriendo por ahí, pero eso fue porque Busoño le incitó y le preguntó. Y dijo, oye, ¿quieres que te diga la verdad? Pues mira. Y dijo todo. En fin, no sé, yo creo que, en fin, estamos haciendo lo que creo que se debe. No, es una vocación que vive en soledad, que la soledad es para él la piedra preciosa de su vida. Y su obra, lo importante. Y no quiere romper ese círculo. Como los grandes surrealistas o los grandes herméticos. No necesita otra cosa. Y por eso no tuvo premios. Solamente quería añadir un apunte, y es su faceta de traductor. Claro. Muchos de nosotros leímos poesía francesa por Álvarez Ortega. Y ahora, aprovechando que se parece también en ese sentido que se está diciendo Carlos Clemenceau, que continúa esa faceta de traductor y que también merece, y aprovecho para decirlo como compañera y como estudiosa, cierto homenaje, porque Carlos Clemenceau está siguiendo también esa faceta, la poesía gallega, la poesía portuguesa, la poesía francesa. Y esa faceta es muy importante para dar a conocer, ahora que el francés es una lengua de minorías, ¿verdad? Pues hay que leer a Álvarez Ortega también en su faceta de traductor, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Y además, en Córdoba siempre ha habido un poeta que ha sido traductor, y recuerdo a Ricardo Molina, que Ricardo también está ahí manifestando el poco tiempo que vivió, ¿no? Que la importancia de la traducción para el desarrollo de la poesía, y Carlos ha realizado un trabajo impresionante, lo mismo. Yo creo que Córdoba tiene que alimentar a esa nueva escuela de traductores, ¿no? De los grandes poetas, porque ya los tiene entre ellas, ¿no? Bueno, aquí está la facultad también, y hay un grado de traducción, claro que interpretación. sí, la nueva Tenemos generación. aquí alumnas que también, claro, seguramente, en el futuro claro, pues pueden embarcarse en esta línea. Hay un grado de traducción, sí, por eso sí. Bueno, sintiéndolo mucho, pues tenemos que dejar ya el debate. En cualquier caso, bueno, les invitamos, ¿no?, a que en las próximas conferencias, en las próximas actividades, mañana hay una lectura poética, el viernes está el concierto jazz, y bueno, pues a lo largo del mes de abril habrá otra serie de lecturas, y en concreto el 7 de junio pues nos volvemos a ver con otra conferencia sobre Manuel Álvarez Ortega, y podremos seguir ampliando, ¿no?, el campo de todo. Sí, Juan. Sí, no, me permite anunciar que mañana se
se abre ese ciclo de la lectura, como ha dicho hoy, pero con Vicente Luis Mora. Y luego el mes siguiente va a estar Balbina Prior, luego va a estar Juan Antonio Bernier, en fin, y Ángeles Mora. Pero mañana mismo tenemos la próxima cita. Espero que nos veamos allí. Pues muchas gracias. Gracias.